Hay infiernos que no necesitan demonios ni fuego. El mío tenía escaleras de madera, una bombilla fundida y el sonido de los pasos de mi hija cada noche bajando a dejarme pan y agua. 5 años. 5 putos años encerrado en el sótano de mi propia casa mientras mi esposa y mi hija vivían arriba, gastaban mi pensión y le contaban al mundo que me había abandonado. Cuando logré salir, no quería venganza. Solo quería respuestas. Y lo que encontré fue peor que el sótano. Me llamo Antonio y hasta hace 6 meses tenía una vida. Luego, la perdí. Pero empecemos por el principio. Hace 5 años, yo era un hombre normal. 55 años, casado con Aurora desde hacía 30, una hija de 25, Vanessa. Trabajaba en una fábrica, tenía una pensión decente, una casa modesta pero pagada. No éramos ricos, pero vivíamos bien. O eso creía. Una noche, después de cenar, Aurora me pidió que bajara al sótano a buscar unas cajas. Bajé. Y al llegar abajo, sentí un golpe en la cabeza. Me desmayé. Cuando desperté, estaba atado a una silla, con una cadena en el tobillo. Aurora estaba frente a mí, con una expresión que nunca le había visto. No te molestes en gritar, dijo. Nadie te va a oír. Y aunque te oyeran, no te buscarían. Porque para todo el mundo, te has ido. Abandonaste a tu familia. Desapareciste. Y yo, la pobre mujer abandonada, me quedo con la casa, la pensión y la compasión de todos. No entendía nada. ¿Por qué? Alcancé a preguntar. Porque estoy harta de ti. Harta de tu cara, de tu voz, de tu presencia. Y porque con tu pensión, Vanessa y yo vivimos mejor. Así que te quedas aquí abajo hasta que te mueras. Y mientras tanto, nosotros disfrutamos de la vida. Y se fue. Me dejó allí, en la oscuridad, con una cadena y un cubo para hacer mis necesidades. Durante 5 años, esa fue mi vida. Arriba, mi esposa y mi hija vivían. Abajo, yo me pudría. Lo peor no era el frío, ni el hambre, ni la oscuridad. Lo peor era oírlas. Oír sus pasos, sus risas, sus conversaciones. Oír cómo veían la tele, cómo celebraban cumpleaños, cómo vivían. Y lo peor de todo, oír a mi hija. Mi niña. La que había criado, la que había amado, la que había visto crecer. Ella sabía que estaba ahí. Ella era la que me bajaba la comida cada noche. Pan y agua. A veces, una manta. Nunca una palabra. Nunca una mirada. Solo dejaba la bandeja y se iba. Los primeros meses intenté hablarle. Vanessa, hija mía, ¿por qué? ¿Cómo puedes hacerme esto? Ella no respondía. Solo dejaba la comida y se iba. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Aprendí a vivir en silencio. Aprendí a contar las horas por las bandejas. Aprendí a soñar con la libertad mientras me pudría en aquel agujero. Pasaron 5 años. 5 años de oscuridad, de soledad, de desesperación. Hasta que un día, la cadena cedió. La humedad la había oxidado, y con un tirón logré romperla. Subí las escaleras temblando. La puerta del sótano estaba cerrada, pero también cedió. Salí al pasillo. La casa estaba vacía. Silenciosa. Olía a limpio, a vida, a todo lo que me habían robado. Me miré en un espejo. No me reconocí. Barba larga, canas, ojos hundidos, piel pálida. Parecía un fantasma. Y en cierto modo, lo era. Llamé a la policía. Cuando llegaron, no se lo podían creer. Un hombre secuestrado 5 años en su propio sótano. Detuvieron a Aurora y a Vanessa esa misma tarde. Las encontraron en un centro comercial, gastando mi pensión, riendo, viviendo. En comisaría, Aurora confesó todo. El plan, la falsa desaparición, la pensión. Dijo que lo hizo porque me odiaba. Porque yo era un estorbo. Porque conmigo fuera, ellas eran libres.
Vanessa, en cambio, no dijo nada. Solo miraba al suelo, con los ojos vacíos. Cuando le pregunté por qué me llevaba la comida, por qué no me ayudó, por qué me abandonó, levantó la vista y dijo, tenía miedo. Miedo de mamá. Miedo de perderlo todo. Miedo de ti. Miedo de mí. Su padre. El que la había cuidado, protegido, amado. Miedo. Ahora, 6 meses después, intento reconstruirme. Aurora está en la cárcel. Vanessa también, aunque su condena es menor. La complicidad, dicen. Yo vivo en otra ciudad, en un piso pequeño, con lo opuesto. La pensión, lo único que me quedaba, me la robaron durante años. Ahora vivo de ayudas, de la caridad de algunos amigos, de lo poco que voy recuperando. Voy a terapia. Intento superar el trauma. Pero hay noches que aún me despierto en el sótano. Que aún siento la cadena en el tobillo. Que aún oigo los pasos de mi hija bajando las escaleras. Y entonces me pongo a llorar. Porque no era solo mi esposa. Era mi hija. Mi sangre. Y me abandonó. A veces, por las tardes, cuando el sol entra por la ventana, pienso en cómo sería mi vida si no hubiera bajado al sótano aquella noche. Seguiría casado con una psicópata, sí, pero al menos tendría a mi hija. O eso creía. Porque al final, nunca la tuve. Ella era de su madre. Siempre lo fue. Los vecinos, los conocidos, todos se enteraron de la historia. Algunos me miran con lástima. Otros con curiosidad malsana. Yo solo quiero olvidar. Pero no se puede. No se olvida. Vanessa me escribe cartas desde la cárcel. Dice que lo siente, que fue una cobarde, que quiere verme. Las tiro a la basura. No quiero su perdón. No quiero sus explicaciones. Quiero que desaparezca de mi memoria, como ella me hizo desaparecer a mí. Aurora, en cambio, no escribe. No le importo. Nunca le importé. Ahora, cada día, salgo a la calle y respiro hondo. Disfruto del sol, del aire, de la libertad. Porque sé lo que es perderlo todo. Porque sé lo que es estar encerrado. Porque sé que la vida puede cambiar en un segundo. Así que si algo os lleváis de esta historia, que sea esto, no confiéis ni en vuestra sombra. Porque a veces, las personas que más queréis pueden convertirse en vuestros carceleros. Y el infierno, a veces, no está en otro sitio. Está en el sótano de vuestra propia casa, con una cadena en el tobillo y los pasos de vuestra hija alejándose cada noche.